Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de hablar, de conversar. Esto no va a ser una eh, entrevista normal, sino que es un conversatorio, una charla entre dos amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que además de alguna forma hemos sido trabajadores, promotores culturales, trabajadores de la cultura, o en el caso de Carlos, pues que ha trabajado también en teatro y ha tenido otras muchas actividades en su haber. En el caso mío también he sido periodista y pues para comenzar, Carlos, me gustaría que saludaras al público de Contrapunto y un poco, no sé si querés decir algo más de lo que dije de vos. Ok, buenos días, buenos días. Así, realmente es un placer estar platicando con ustedes, ¿verdad? Con Juan José en particular. Sí, yo rápidamente, pues, eh, soy yo me defino como estudioso de las artes. De hecho, he estudiado todas las ramas del arte. La que menos he estudiado es la danza, pero de ahí todas y además en escuelas y universidades, no un teatro, un tallercito, sino en serio. Pero bueno, para eso todo eso va para ser una persona que piensa, un libre pensador. Yo me defino como un libre pensador y ahí me ubico, ahí me centro. Em, Carlos, y pues eso. ¿dónde fue que te formaste en la rama de las artes aquí en El Salvador? Bueno, comencé estudiando Bellas Artes, estudié pintura cuando tenía 11 años, o sea, desde entonces ya no salí de la cuestión artística, escultura, estudié cuando tenía 16, 17 por ahí. Luego me fui a teatro universitario a mis 18 años y ya entré al bachillerato en artes un poco tarde como estudiante de bachillerato, porque yo realmente lo que quería era estudiar arte. Ya. Quizás si no hubieran abierto el bachillerato en arte no darían ni bachiller. Y luego estudié una especialización en mimo en Costa Rica, estudié también música en la Universidad de Heredia, Costa Rica, y en el ínterin, pues sí, talleres de dramaturgia, este, guitarra clásica, etcétera, ¿verdad? O sea, yo he sido más un estudioso y últimamente, pues que le he metido mucho más a bueno, letras en la UCA también. Estudié letras, sí, en la UCA y, y luego que le he metido a la filosofía un poco más fuerte. La UCA en ese tiempo pues tenía un enfoque filosófico, yo digo que diferente al actual. Y ahora pues estoy entrando en la cuestión de la filosofía, más con los especialistas que cuelgan sus clases en YouTube. Ah, y otras cosas también, antropología, etcétera. Es un placer para mí estudiar lo que a mucha gente le aburre, ¿no? Exactamente, Carlos. Decime vos, porque estamos en un país muy convulso. Un país siempre ha tenido alteraciones dramáticas en Ujú. su quehacer social y político, y como seguramente tú podrás pensar, al menos yo considero
que un país sin cultura está dado Así es. a cometer estas tensiones, estas situaciones dramáticas, este estado de violencia gravísimos, ¿no? Ujú, ujú. Que no se ven en otros lugares, porque, por ejemplo, vaya, el tema, el tema de la violencia del Estado contra la sociedad eh, durante el siglo pasado predominó en El Salvador. Y, y ¿cómo se llama? Y no había posibilidad de que los artistas, de que los promotores culturales hicieran algo y los que se atrevían a hacer algo eran inmediatamente reprimidos. Bueno, tenemos una gran parte de nuestra población indígena eh, Mm. liquidada de la faz de la tierra salvadoreña por culpa de regímenes arbitrarios dictatoriales. ¿Cómo ves eso? Bueno, para no ir tan lejos, los indígenas un tema que hay que tratar. Yo no soy especialista en el tema, pero sí lo he leído mucho y me he dado cuenta, por ejemplo, para de pasada, ¿no? De Soslayo, que el año 32 ha habido, pues hubo una masacre tremenda. Se dice de 30,000 muertos. Yo hice un estudio y lo sitúo como entre 15,000 y 20,000, y aún así es una barbaridad, ¿verdad? Es una terrible masacre. Pero digamos que vamos a agarrar el mito de los 30,000, pero el asunto es que desde el año que ocurrió hasta el 62 por ahí, cuando pues tu papá estaba en la universidad, cuando estaba Pepe Rodríguez Ruiz, cuando estaba, etcétera, gente pensadores, libre pensadores, que de pronto ocurrió la masacre. Hubo 30 años en los que no se mencionó nada, ni siquiera los comunistas de aquella época, como Abel Cuenca. Nunca escribieron nada, nada, nada sobre la masacre. El primero que habló de la masacre fue Francisco, Francisco Luarca, y lo dijo en un evento en la universidad y se burlaron de él. Y entonces dijeron en un artículo, el indio Luarca llegó sonando sus caites. O sea, era una sociedad completamente cerrada, y ahí vamos a entrar un poquito en la materia, cerrada en moldes coloniales, en donde el indígena no pasaba de ser una pintura bonita de don Chepe Mejía Vides, ¿verdad? Y, por ejemplo, los poemas que eran populares en ese tiempo eran los de Alfredo Espino, que por cierto son muy lindos, me encantan, no tengo nada contra Espino, me encantaría escribir con la frescura que escribió él, pero la gente como los comprometidos, este, así se llaman, ¿verdad? Los comprometidos. Bueno, donde estuvo tu papá y Manglio y todos estos, se me olvidó el nombre. Estos llevaron realmente una lucha muy profunda, pero en contra de los moldes coloniales. Eran los moldes coloniales, moldes que el terrateniente podía violar a una niña y no pasaba nada. Y es más, le daba un billete de 100 pesos
a los papás para que se quedaran callados. Eso, y ahora, por cierto, que hay una ministra en este gobierno, heredera de esa gente, heredera, los abuelos de ella, se cuenta todavía mucho de esa época donde ellos son los protagonistas, ¿no? Y cosas tremendas, ¿verdad? Incluso mágicas, que dicen que se convertían en perros y se convertían en caballos. Entonces, esa es la herencia que en los años 70 nos llevaron a romper esos moldes. Desde el año 68, cuando en el 68 hubo una gran huelga de maestros, de la que no se habla nada. Nada. Y fue una huelga también, según yo, pues todavía falta escribir sobre eso. No voy a ponerme a dar conclusiones, pero luego también una huelga universitaria en ese tiempo. Y en ese tiempo se hizo la reforma educativa de secundaria, que para mí fue una reforma audaz, una reforma de la cual yo soy producto, pero también se hizo al mismo tiempo la reforma universitaria, la reforma más completa a nivel latinoamericano. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas: cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Lamentablemente, ¿qué más podíamos pedir de una sociedad en la que se tragaba prácticamente todas esas ideas de avanzada, etcétera? Y cuando se hizo la guerra, y eso yo fui parte de eso, y lo digo además con orgullo, con orgullo. Tú sabes muy bien mi historia. Y hubo que romper un tabú muy tremendo, muy sagrado, y era que los civiles pudiéramos matar. Hubo casos, por ejemplo, yo, que no tengo mayor cosa heroica que contar, que me mandaron a vigilar un sereno para quitarle la pistola. Entonces yo fui a hacer mi ronda, así, yo muy guerrillero urbano. Y luego al día siguiente yo iba caminando por ahí y me encuentro al señor, era un señor, y me saluda. Y entonces voy y le digo a mi encargado: mira, yo no le voy a hacer un daño a un señor que la segunda vez en su vida que me mira me saluda. Así que lo siento, yo no participo. ¿Ves? Y entonces, porque yo era humanista, pues. Pero en el caso tuyo estabas cometiendo incluso una indisciplina, ¿no? Sí, pero bueno, era Carlos Belli, ¿verdad? Entonces, Ajá. siempre tuve algo así como un poco ¿Y qué te pasó? de ¿Qué blindaje. pasó? ¿Qué pasó? No, eventualmente, pues por la buena me fui y me fui a Costa Rica a hacer trabajo político internacional, ¿verdad? Y hasta que al final, pues por otras razones, eh, me alejé de la organización, porque en realidad yo no iba a tomar un arma y disparar contra alguien, pero hubo gente que sí disparó y luego vomitó, ¿o no es cierto? Sí. Hubo gente que, como me dijo una vez, me dijo un compa campesino, me dijo así con su hablado: mira, Choco, yo siempre usé anteojos, mira, Choco, me dijo, fíjate que lo difícil es la primera gente bien fellito, pero después uno se hace sanguinario. O sea,
el civil, la persona que iba con sus cuadernos, la persona que aprendía a escribir a máquina, la persona que atendía su negocio, etcétera. Primero tenía que aceptar que el que acababa de llegar y platicar con él de la revolución aparecía muerto o sabía que había disparado, o sea, era cosa tremenda, ¿no? Los primeros años, te estoy hablando del año 74, 75, 73. Entonces, Carlos, eso... Carlos, Sí. esto que vos estás narrando es una parte tremenda que nos tocó vivir a, a todos nosotros, a la generación nuestra, digamos, Ajá, nos ajá. tocó vivir porque hubo quienes no tomaron partido a favor de la población que se armó, ¿verdad? La Se armó, sí. población que se armó, se armamentizó Ajá. para luchar contra la dictadura militar que estaba armada Ujú. también hasta los dientes, ¿no? Entonces, Y los estaba eh, matando en mansalva. y que estaba matando a mansalva. Yo me Exacto, acuerdo exacto. de la gente no podía creer que en El Salvador un día había una masacre y al siguiente día salían los féretros Ujú. cargados en los hombros de la gente a enterrarlos y ese mismo entierro era masacrado y Masacrado, así sí. y era así Sí, continuo. O sea, exacto. eso, veámoslo, es parte de la historia del país, Sí. pero a mí me gustaría que me hablaras cómo fuimos capaces nosotros, los salvadoreños, de apartarnos de esa realidad, lograr unos acuerdos de paz, Ujú, yo digo que son mediáticos, o sea que son mediatizados los ujú, acuerdos de ujú, paz ujú. porque no fueron totales. Este, eh, y vino, estuvimos unos meses, digamos, en sosiego, y de pronto viene a generarse el tema de las maras en El Salvador. Sí. ¿Cómo es posible ese tránsito que se dio? Antes éramos el símbolo del guerrillero tapado ¿cómo Ujú. se llama? Con una pañoleta Con una roja pañoleta. y alzando Ah, los brazos ujú. con un fusil o una granada de mano, y de pronto somos ya no la persona con pañoletas, sino tatuados toda la cara, todo el cuerpo, con la Ujú, ujú, ujú. MS-13 Sí. o el número 18 de la pandilla 18. Mira, porque eh, siguiendo con lo que te decía, el tabú se rompió y se estableció en un paradigma de muerte, un paradigma en el que dominó no solamente la guerra, dominó también la civilidad, porque allí mientras estuvo la guerra se quedó como apañado, pero una vez terminando la guerra, cuando no se hizo nada por romper ese paradigma y plantear nuevos paradigmas de paz, de humanismo, etcétera, entonces simplemente la cosa siguió mal, ¿verdad? Bueno, yo seguí muy de cerca la cuestión de Sudáfrica, ¿cómo se llama? De Mandela, etcétera, cómo sí se hizo un gran esfuerzo
por reconciliar. Aquí no hubo reconciliación, no hubo nada que dijera, bueno, la única posibilidad de reconciliación fueron los lugares de tertulia, como la Luna, como el otro lugar que se llamaba Camaleón, donde llegaban los guerrilleros y llegaban La los taberna del militares. viejo. Ajá, la taberna del viejo, porque todos estamos emparentados además, todos tenemos parientes militares y parientes guerrilleros, entonces allí se reencontraban, pero de allí nada. Y para colmo, pecamos de ingenuos, por un lado, hubo calenturientos de la izquierda que siguieron con el mismo, el mismo discurso, pero hubo también de la derecha que no son calenturientos, sino que muy pensantes, como por ejemplo el diario de hoy. El diario de hoy fue la tarima o la tribuna desde donde se bombardeó el proceso de paz. ¿Vean? Entonces, claro, por otro lado también, la gente se va para Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, pues recién escribí eso. En Estados Unidos llegan a trabajar 3 turnos, a dejar los hijos más o menos por ahí y los chavos, los muchachos adolescentes se tienen que proteger de alguna manera. Estados Unidos es un lugar muy difícil de pandillas. Son pandillas que tienen 100 años. Por ejemplo, la raza, los chicanos, etcétera, son pandillas que tienen 100 años. E incluso, estando yo allá, hubo alguien que me dijo, mira, en esa esquina donde está ese 7-Eleven, ahí comenzó la mara. Y comenzó porque les dispararon una vez y no sé qué, y entonces se unieron. O sea, y luego resulta que vienen los gringos y van a limpiar su casa y los mandan para acá. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ahora, Muchachos, Carlos, estamos viviendo en una situación también tremendamente dramática porque no se puede llamar de otro modo. Una situación en la que el Estado ha tomado la decisión de exterminar por completo el fenómeno de las maras. Yo vi los primeros 100 días donde se estaban capturando hasta 500 personas diarias y de todas las edades y de ambos sexos, que unos eran colaboradores de las pandillas, otros son pandilleros efectivamente, y otros son familiares de los pandilleros que también colaboran con las pandillas. Entonces, ¿cómo estás viendo vos este proceso ¿qué desde tu punto de vista opinás si se está haciendo correctamente o le falta algún ingrediente más de tipo cultural como el que podríamos propiciar gente como vos, como yo, como los sectores culturales de El Salvador, cómo deben participar en este fenómeno?
Mira, te voy a contestar con un pequeño ejemplo porque en realidad es muy complicado, ¿no? Yo estoy viendo con mucha preocupación esta cuestión, pero vos me planteas cómo veo hacia adelante. Ok, hacia adelante. Yo te voy a contar una pequeña historia. Mi hija, vos la conoces, Gabriela, ella trabaja mucho con comunidades, con jóvenes, etcétera. Y una vez me contó ella que una profesora, una directora de escuela de un lugar bien duro, ¿no? Lleno de pandillas y todo eso, vio que un niño chiquito, pues, hace 7, 8 años, estaba extorsionando a los otros niños pidiéndole 5 centavos diarios. Entonces, lo llamó al papá y llegó el papá y entonces le dijo, usted sabe a lo que vengo, le dijo así todo amenazador. Sí, le dijo ella, amenazadora también. Viene a lo mismo que yo lo llamé, por su hijo, le. Siéntese, vamos a hablar. Y después de que hablaron, el hombre, según dice mi hija, lloró y le dijo, si alguien me hubiera hablado a mí así antes. O sea, hay que empezar por ubicar las cosas desde el lado humano, porque lo mismo, ¿no? Si vamos a, o sea, ahorita ya pasan de 40,000 y de 40,000 que están afuera, 80,000 o 120,000 que ya no tienen sus recursos económicos, lo cual no es tampoco eh, algo, ¿cómo te diría? Eh, ¿Cómo se llama? De disculpa. Lo que han hecho es algo muy grave, porque como hay 120,000, hay 240,000 o 480,000 que están descansando, que no los tienen amenazados, ¿verdad? O sea, hay que saber considerar eso, pero a lo que voy es a que si nosotros necesitamos enfocarnos en otra forma de humanidad, otra forma de enfrentar la cosa y entrando ya en la cuestión de la cultura de paz tiene que ser verdaderamente no solo inclusiva, porque al decir inclusiva inmediatamente dice, ah, sí, claro, los géneros y no sé cuántos, no, no solamente eso, sino que tiene que ser amplia, tolerante, tiene que verse al ser humano como ser humano, ¿verdad? Eh, hay un montón de cosas que nosotros tenemos pendientes. De hecho, yo creo que, y hay que referirse lamentablemente al pasado, creo que especialmente con el gobierno, los gobiernos de arena, los que más sufrieron fueron la educación, la ecología y la cultura. La ecología, pues prácticamente desmantelaron o acabaron, arrasaron con mucha tierra para cultivar eh, cosas, ¿cómo se llama? Industriales. La educación, el colmo es que cierran instituciones en lugares que después se convirtieron en poblados de maras, por ejemplo, el instituto ¿cómo se llama? De Sacamil, el tercer ciclo del inframen, o sea, esto es algo que ocurrió, que es muy grave. No tocaron los cuarteles, ahí están todavía. Y eso era parte de la cultura de paz, era parte de los acuerdos, y la cultura también sufrió, ¿verdad? Y eso es otro asunto que tendríamos que tocar muy ampliamente, ¿no? Carlos, Ajá. desafortunadamente nos hemos quedado cortos, pero yo creo que este es una
como te decía, no es propiamente una entrevista, pero sí un lanzamiento de ideas para que la sociedad interprete realmente lo que está pasando en el país y lo que ha pasado históricamente en el país. Ya me quedan 7 minutos, pero si vos tuvieras una varita mágica, digamos, en este momento, ¿a qué le apuntarías y que me lo dijeras en pocos minutos? ¿A qué le apuntarías para resolver este problema de la violencia en El Salvador? Wow, como mi mujer hechicera. Mira, a lo que le apuntaría es a lo que ya te dije, cambiarle, hacer el esfuerzo por cambiarle la mentalidad de la guerra a la mentalidad de la paz a la gente. Porque lo primero, como dijo Monseñor Romero, nuestro amado santo, primero viene el cambio interno, ¿verdad? Y eso solamente se consigue con la educación, la cultura y una cultura de cambio de mentalidad, de cambio hacia la paz, de ser tolerantes. Podríamos poner 1.000.000 de ejemplos donde la gente de los barrios se sintió marginada siempre de las clases medias, ¿verdad? Y claro, todo eso a la larga pasa factura. Así que eso sería en primer lugar, en primerísimo lugar, ¿verdad? De ahí lo demás, yo lo aplaudo lo que está haciendo el gobierno, que hace cubos, que hace esto, lo otro. De acuerdo, pero esos son pinceladas, son maquillajes. Mientras sigan, mira, y aquí, mientras sigan el presidente no se ponga la banda presidencial, sino que siga con la gorra de activista, levantando los ánimos. Y mientras la oposición no tome la actitud de oposición, sino que sigan tirando piedras a cualquier techo que vean ahí, es por demás, no vamos a salir de nada. ¿Vea? Por ejemplo, lo mismo se podría decir de los que están en la asamblea, ¿no? Que ponen a tirar piedras a lo loco, ¿verdad? Y siguen de activistas. Y no, gobernar significa gobernar para todos. Tener una visión a futuro de lo que se quiere llegar a ser en nuestro país. Carlos, te damos las gracias y ojalá podamos en unos 20 o 15 días volver a tocar ya temas más específicos. Yo creo que es necesario estos debates culturales. Tal vez invitamos a otra persona y entre tres tratamos de desamarrar esta madeja que nos ha dejado la historia de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Quieras. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias.